Era un asesino que se encontraba sobre una agente de policía a la que había atado y rociado con gasolina. Sonrió y levantó su encendedor, a solo un segundo de quemarla viva, pero nunca vio las dos sombras que se movían en la oscuridad. Y lo que hicieron a continuación, este Navy SEAL y su fiel perro, cambió sus vidas para siempre. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde nos ves y si esta historia te llega al corazón. Suscríbete para ver más. El corazón de neón de Las Vegas era un resplandor lejano y palpitante contra el morado magullado del cielo crepuscular. Una promesa frenética de vida que se sentía a 1.600 kilómetros de distancia, aquí en el desierto de Mojave. El único sonido era el susurro chirriante del viento que rozaba la arena y la gravilla de las altísimas formaciones de Red Rock. El calor del día había desaparecido del suelo y había sido sustituido por un frío repentino y penetrante, propio de la noche del desierto. Esta era una tierra de extremos duros y hermosos, y era exactamente donde Nolan Jones quería estar. Nolan Jones era un hombre hecho del mismo material implacable que el paisaje que lo rodeaba. Como Navy SEAL en servicio activo, era un ejemplo de fuerza controlada, con una complexión delgada y poderosa y ojos del color del acero duro. Llevaba su uniforme de camuflaje naval estándar, un tejido práctico y resistente a los elementos. No estaba allí para descansar, sino para perfeccionarse, poniendo a prueba su cuerpo y su mente en la soledad que solo la vasta y vacía naturaleza podía ofrecer. Sus pies crujían rítmicamente sobre la grava y su aliento se condensaba en pequeñas nubes blancas en el aire fresco. Era un hombre que vivía en un estado de alerta permanente, con todo su ser sintonizado con una frecuencia de disciplina que pocos podían comprender. A su lado se movía con una silenciosa y poderosa gracia Shadow. Shadow era un pastor alemán de 3 años, un magnífico ejemplar de la raza. Su pelaje era de un rico y clásico color negro y marrón, su cuerpo era grande y musculoso, sus inteligentes ojos tenían una profundidad casi humana. No era una mascota, era un compañero, una extensión de 4 patas de la voluntad de Nolan, entrenado hasta el más vanguardista. El vínculo entre ellos se forjó sin duda en el caos simulado y la confianza absoluta mientras corrían por la cresta de la montaña. Las grandes patas del perro apenas hacían ruido, su concentración era tan aguda como la de sus adiestradores. De repente, Shadow se detuvo. No fue una parada gradual, fue como si sus patas se hubieran pegado a la roca. Su cabeza se giró hacia la izquierda, sus nobles orejas se enderezaron. Todo su cuerpo se tensó, un gruñido grave y vibrante, un sonido que Nolan solo había oído en los escenarios de entrenamiento más intensos retumbaba en lo más profundo de su pecho. Nolan se detuvo inmediatamente. Su mano cayó sobre la Glock que llevaba sujeta a la cadera, un botón fácil de pulsar. ¿Qué pasa, Shadow? Ignoró la orden, su concentración inquebrantable. Probó el aire, su nariz negra tembló, luego no se movió, corriendo sino acechando cerca del suelo, desapareciendo detrás de una torreñada roca de arenisca. Nolan siguió su propio movimiento, se volvió fluido por un momento. Sus ojos escaneaban el paisaje que se oscurecía rápidamente. El viento había cambiado y traía consigo algo nuevo, algo que no pertenecía allí. Era gasolina. La sangre de Nolan se le heló. Rodeó la roca, ahora con el arma desenfundada y apuntando hacia abajo. La escena que le recibió era una instantánea de una pesadilla, en un pequeño claro iluminado por el intenso haz blanco de una lámpara de trabajo portátil. Una mujer estaba atada a un poste metálico oxidado, resto de una antigua concesión minera. Llevaba los restos desgarrados de ropa de civil, pero la postura orgullosa y aterrorizada de su mandíbula le dijo a Nolan que era una luchadora. Se trataba de Kate Sullivan, detective de la Policía Metropolitana de Las Vegas, aunque Nolan no lo sabía. Solo veía sus ojos verde claro muy abiertos por el miedo y las manchas oscuras y húmedas que empapaban su camisa y sus vaqueros. El olor acre de la gasolina emanaba de ella en oleadas. A unos metros delante de ella había un hombre. Era alto y delgado, vestido con ropa de trabajo oscura. Sus rasgos faciales quedaban ocultos bajo una gorra de béisbol calada.
Era una figura discreta, lo que de alguna manera lo hacía aún más aterrador. Sostenía un pequeño encendedor tipo cipo en una mano. Le habló. Su voz era demasiado baja para que Nolan pudiera entender sus palabras, pero el tono era burlón, sin ninguna empatía humana. Era un asesino, un hombre cuyo alma estaba vacía. Kate luchaba contra las cuerdas. Su voz era ronca, desesperada. Por favor, no lo hagas. El hombre se rió. Un sonido seco y seco, eso es lo que quiere la gente. Levantó el mechero. Su pulgar se movió hacia la rueda de pedernal. No había tiempo para un plan, ni tiempo para palabras. Nolan solo tenía una opción. Dio la orden. Una sola sílaba aguda que cortó el viento. La sombra de Fang explotó desde la oscuridad. Ya no era un perro, era un proyectil de músculos y rabia. El asesino oyó el sonido de la grava moviéndose, un instante antes de que 40 kilos de fieles perros le golpearan en el costado. El hombre gritó con un chillido agudo de sorpresa y dolor cuando las poderosas mandíbulas de Shadow se cerraron alrededor de su brazo derecho, el que sostenía el mechero, que salió volando de su mano. Dio una vuelta de campana y aterrizó en el suelo arenoso con salpicaduras de gasolina. El mundo estalló en llamas naranjas. No, Nolan rugió, pero ya estaba en movimiento. No fue a por la mortífera sombra, esa era su tarea. Nolan corrió hacia el poste, sus botas tácticas levantaban arena. El fuego había prendido el charco de gasolina en el suelo, creando un anillo de fuego alrededor de Kate. Las llamas saltaban hambrientas hacia su combustible. Aguanta la respiración, ordenó Nolan mientras atravesaba las llamas que colgaban bajas. El calor le quemaba la cara. Kate tenía los ojos cerrados. Su cuerpo temblaba violentamente. Él vio los complejos nudos en sus muñecas y tobillos, amateur pero efectivos. Su cuchillo de combate estaba en su mano. En una milésima de segundo cortó la gruesa cuerda de sus muñecas, con un hábil corte ascendente. El fuego subió por el poste, ahora lamía el aire. A unos centímetros de sus pies. ¡Toma!, gruñó. Cortó las ataduras de los tobillos. Las cuerdas cayeron. Kate se derrumbó y Nolan la atrapó mientras ella interponía su cuerpo entre ella y el calor más intenso. Le rodeó la cintura con un brazo y la levantó con un gruñido alimentado por la adrenalina. Saltó hacia atrás por la parte más débil de la línea de fuego y la alejó, justo cuando las llamas alcanzaban el lugar donde ella había estado. No se detuvo hasta que estuvieron a 20 metros de distancia y se derrumbaron detrás de un arbusto de enebro que colgaba abajo. Kate tosió y jadeó en busca de aire que no estuviera cargado de humo. Nolan volvió la cabeza hacia la pelea. Ya había terminado. Shadow tenía al hombre tumbado de espaldas. Sus dientes se clavaban con fuerza en el hombro del hombre y lo mantenían pegado al suelo. El hombre gemía. Su mano libre intentaba inútilmente apartar la enorme cabeza del perro. Sombra mantuvo su posición. Su gruñido era una promesa constante y aterradora de lo que era capaz de hacer. Buen chico, Sombra, aguanta. Nolan ordenó con voz tranquila y fría. El perro obedeció. No soltó su presa, pero dejó de temblar. Nolan se acercó al asesino dominado. Su arma estaba apuntando. Si te mueves, dejaré que lo mate ahora mismo. Su rostro era ahora visible a la luz del fuego, pálido y sudoroso. Sus ojos iban de Nolan al perro. Asintió jadeando. Nolan ató eficazmente las manos del hombre a la espalda con unas esposas de su cinturón. Solo entonces cogió el arma del hombre, una pistola en la cintura del pantalón y el mechero caído. Dejó al asesino allí, inofensivo y vigilado por el todavía gruñía, y volvió con Kate, que estaba sentada a gatas e intentaba levantarse, pero temblaba demasiado. La combinación de la ropa empapada de gasolina, el frío aire del desierto y el profundo shock habían hecho que su cuerpo temblara violentamente. Nolan se arrodilló ante ella. ¿Estás herida? ¿Tienes quemaduras? Ella levantó la vista. Sus ojos verdes seguían muy abiertos, pero el miedo dio paso a un destello de agradecimiento confuso. Creo que no. Estaba cerca. Le castañeteaban los dientes. Nolan la miró. Su expresión era indescifrable, pero sus acciones eran claras.
El fuego se apagó y la noche era ahora realmente fría. Su ropa mojada era un peligro. Sin decir una palabra, se desabrochó su pesada chaqueta de camuflaje. Estaba forrada de vellón y hecha para condiciones extremas. Aún conservaba todo su calor corporal. Se levantó y se la envolvió alrededor de sus pequeños hombros temblorosos. Le puso la capucha sobre la cabeza. La chaqueta la envolvía como un pesado y cálido sudario que olía a aire limpio del desierto y a seguridad. Un marcado contraste con el olor químico de la muerte que ella aún desprendía. Ella la apretó contra su pecho. Sus pequeñas manos desaparecieron en las mangas oversize. ¿Quién eres tú? Ella susurró con voz temblorosa. Nolan miró hacia el fuego y luego hacia la sombra del hombre que custodiaba su nombre. Mi nombre es Nolan y ahora estás a salvo. Las últimas llamas se habían extinguido, dejando el claro sumido en una opresiva oscuridad, iluminada solo por el frío y lejano resplandor de las estrellas. El hombre delgado, ahora firmemente esposado, estaba acurrucado contra la roca donde la sombra lo retenía. Su respiración era pesada, pero sus ojos estaban agudos y llenos de odio. Kate seguía envuelta en la chaqueta de Nolan, pero los intensos escalofríos no habían disminuido. La tela de jean empapada en gasolina se pegaba a su piel y el viento helado del desierto le quitaba el calor corporal a una velocidad peligrosa. Él superó el shock y entró en las primeras etapas de la hipotermia. Nolan hizo una rápida evaluación. Tenía una baza, un riesgo y una incógnita. Kate era la baza, pero era vulnerable. El hombre esposado era el riesgo, una amenaza desconocida, y la situación en sí era la incógnita. No tenía ni idea de quién más podía haber allí. Quedarse en ese claro era un suicidio táctico. Seguimos adelante, dijo, con una voz que era una suave orden que cortaba el viento. Arrastró al hombre esposado a sus pies. Caminarás. Si tropiezas, él te ayudará. Asintió con la cabeza a Shadow, cuyo gruñido grave confirmó la promesa. Nolan se volvió entonces hacia Kate. Su tono se suavizó ligeramente. ¿Puedes caminar, Kate? Ella asintió y se impulsó con las piernas temblorosas. Creo que sí, pero cuando se levantó, sus piernas se doblaron. La adrenalina que la había mantenido consciente desapareció. Nolan la cogió antes de que tocara el suelo y la levantó en una jaula de bomberos como si no pesara nada. El movimiento fue tan repentino, tan eficiente, que la dejó sin aliento. Shadow, míralo. Nolan ordenó que se adentraran en la oscuridad. Shadow se puso en posición, caminando 3 pies detrás del asesino, haciéndole daño como al ganado. El asesino sintió la proximidad del perro y corrió con la mano firmemente detrás de él. Kate, atada, se aferró con fuerza a la espalda de Nolan y sintió una extraña y vertiginosa sensación de seguridad. Era una detective dura y autosuficiente, acostumbrada a ser la que tenía el control, pero en ese momento, agotada y aterrorizada, podía sentir el ritmo constante y potente de la respiración de Nolan y la fuerza disciplinada que la mantenía erguida. Cerró los ojos, abrumada, y se dejó salvarse. Nolan se movió durante 10 minutos por el terreno rocoso, con pasos seguros en la oscuridad casi total, ya que conocía este pedazo de desierto mejor que su propia casa. Finalmente se detuvo ante lo que parecía una enorme pared de arenisca, pero apartó una cortina de zarzas muertas para revelar una estrecha grieta en la roca, un cañón cerrado no más ancho que un pasillo que ofrecía total protección contra el viento. Dejó a Kate con cuidado en el suelo y su mirada recorrió el pequeño espacio antes de centrar su atención en la prisionera. Nolan empujó al hombre contra la pared del cañón y utilizó un pesado mosquetón de su mochila para sujetar las esposas del hombre a un viejo perno de hierro oxidado incrustado en la roca, una reliquia de escaladores de antaño. «No te muevas», ordenó Nolan. Shadow se sentó justo delante del prisionero, con la cabeza gacha, mirando con la amenaza contenida. Nolan se volvió hacia Kate. El pequeño cañón seguía a oscuras, pero sacó una barra luminosa química de su mochila, la rompió y un débil resplandor verde llenó el espacio con una luz espeluznante. Pudo ver lo pálida que estaba realmente. Sus labios tenían un tono azulado. «Tienes que quitarte esa ropa».
dijo en tono plano y profesional. No era una petición. Abrió una caja de suministros impermeable, una pequeña caja que guardaba allí escondida, y sacó una caja HPO de una manta térmica y un conjunto de ropa térmica negra cuidadosamente doblada. Esto es todo lo que tengo, dijo mientras le daba la ropa. Voy a revisar los alrededores. Cámbiate la ropa mojada en esta bolsa. Le dio una bolsa de plástico. Le dio un poco de privacidad, un poco de dignidad en una situación imposible. Desapareció de nuevo en la oscuridad. Kate tenía los dedos entumecidos y torpes. Se quitó los vaqueros y la camiseta empapados de gasolina. La piel le picaba por los restos químicos. Se puso rápidamente la ropa térmica. Era de talla de hombre, demasiado grande, pero estaba seca y era increíblemente cálida. Se envolvió de nuevo en la chaqueta de Nolan, que ahora le parecía un escudo. Cuando Nolan regresó, la encontró sentada en el suelo, abrazándose las rodillas. Se arrodilló frente a ella y abrió el botiquín de primeros auxilios. «Muéstrame tus manos». Ella las levantó. Las cuerdas le habían rozado las muñecas y le habían salido pequeñas ampollas donde las llamas habían estado demasiado cerca. Trabajó con una intensidad concentrada e impersonal. Sus manos eran grandes y estaban cubiertas de pequeñas cicatrices, pero su tacto era sorprendentemente suave y preciso. Le limpió la piel enrojecida con una toallita antiséptica. Sus movimientos eran parcos antes de aplicar una fina capa de pomada para quemaduras y envolver sus muñecas en una gasa blanca limpia. «Sus tobillos», dijo. Levantó su pierna e hizo lo mismo con sus tobillos. Su tacto nunca se detenía. Su atención se centraba exclusivamente en la tarea. Kate observó su rostro a la luz verde. Tenía rasgos afilados definidos y unos ojos que parecían absorberlo todo. Había pasado toda su carrera con hombres que posaban, hombres que amenazaban y hombres que intentaban seducir. Este hombre no hacía nada de eso, simplemente existía. Una fuerza de pura competencia controlada. Y cuando colocó el último vendaje, la dura coraza resistente que había construido a su alrededor, por fin sintió una oleada de seguridad tan profunda que casi le hizo llorar. «Gracias», susurró con voz ronca. Nolan solo asintió, recogió sus cosas, cumplió con su deber médico y cambió de actitud. El protector había desaparecido, sustituido por el interrogador. Se levantó y miró al prisionero. Su sombra se alargaba amenazadora bajo la luz de las luces químicas. «¿Quién te envió?», preguntó Nolan con voz gélida. «¿Por qué un agente?». El hombre delgado que los había observado con una curiosidad distante se limitó a sonreír. «Arde en llamas». Nolan no respondió. Simplemente comenzó a registrar al hombre, moviendo sus manos con habilidad experta, revisando cada costura y cada rincón oculto. Sacó una billetera barata con poco dinero, pero sin identificación, un juego de llaves de coche y, finalmente, atado al tobillo del hombre, debajo del pantalón, un cuchillo de combate en una funda Kydex. Nolan lo sacó. Era un objeto hermoso y letal, una hoja fija de 12 centímetros recubierta de titanio negro, perfectamente equilibrada. Lo levantó y dejó que la luz verde lo iluminara. «Espera». La voz de Kate era aguda. Su instinto policial, que había estado latente durante la última hora, había vuelto a la vida. «Déjame verlo». Nolan lo giró. Grabado en el mango GD10 había un pequeño preciso, un casco espartano estilizado formado por las letras R y T. Kate contuvo la respiración. «Ryan táctico». El cuerpo de Nolan se quedó completamente quieto. La miró, sus ojos de repente intensos. «Lo sabes. Los conozco». Kate dijo que sus pensamientos se aceleraban. «Seguridad privada de alto nivel. Están basados aquí en Las Vegas. Se encargan de la logística y la seguridad de la mitad de las suites de alto nivel de la avenida principal. Se rumorea que también trabajan discretamente para otros clientes. ¿Por qué un asesino a sueldo del inframundo tendría una pieza personalizada de $200 de ellos?» Nolan no respondió, solo se quedó mirando el logotipo con la mandíbula apretada hasta que un agente musculoso se acercó. «Sullivan», dijo ella. «Detective Kate Sullivan. Levine, MPD, ¿y tú?»
¿No eres un excursionista? Nolan, solo Nolan, respondió él, sujetando la cuchillo a su propio cinturón, y volvió a arrodillarse ante ella. Su mirada se cruzó con la de ella. ¿Estás investigando? No, dijo ella, negando con la cabeza. No directamente. Estaba ocupada con otra cosa, algo grande. Respiró hondo y las palabras salieron. Estaba investigando el tráfico de armas, material militar desaparecido de la base aérea. No solo rifles. Me refiero a lanzagranadas, lanzas, material con el que se puede iniciar una guerra. Sus ojos se llenaron de una repentina y fría ira. Seguí la pista. Todo apuntaba a un solo hombre, un traficante de armas internacional. Elias Thorne. El nombre flotaba en el aire frío. No tenía suficiente para una orden judicial. Kate siguió bajando la voz. Se lo conté a mi compañero Mark. Pronunció su nombre como si fuera veneno. Yo confiaba en él. Me dijo que tenía un informante, alguien que podía darnos la última pieza, y organizó una reunión aquí, en medio de la nada. Ella miró a Nolan. Su rostro era una máscara de amarga comprensión. No había ningún informante, solo él. Ella asintió con la cabeza al prisionero. Mi compañero me tendió una trampa, me entregó. Nolan absorbió la información, su mente conectó los puntos con una velocidad espeluznante. Un detective condecorado que investigaba a un gran traficante de armas llamado Elias Thorne es traicionado por su propio compañero y abandonado para que muriera. El asesino, un profesional, lleva un cuchillo característico de Ryan Tactical. Miró el cuchillo que llevaba en el cinturón y luego a Kate. Su pequeño cuerpo quedaba engullido por su abrigo. Sus ojos eran desafiantes, incluso en su derrota. Sabía con absoluta certeza que no podía entregarla a la policía de LBM. No tenía ni idea de lo profundo que era el lío. Tu compañero cree que estás muerta. Nolan lo dijo en voz baja. El hombre que lo envió miró por un momento. El prisionero cree que estás muerto. Tenemos que mantenerlo así. ¿Qué hacemos?, preguntó ella. Nolan se levantó y formó una silueta sólida contra la roca oscura. Ya no eres agente. Detective, ahora no. Eres un objetivo. Y estás conmigo. Kate miró a este extraño, silencioso e intenso, y a su perro tranquilo y vigilante en las profundidades del Mojave. Traicionada y perseguida. Había encontrado lo único que creía perdido. Un aliado. Se ajustó el abrigo y asintió con determinación. De acuerdo, Nolan. ¿Cuál es el plan? Todo el mundo de Nolan se redujo al pequeño logotipo grabado en el mango del cuchillo. Ryan Tactical. Se quedó completamente en silencio, el tipo de silencio absoluto que precede a una violenta explosión. La luz verde química parecía parpadear, o tal vez era solo la repentina ira fría que destellaba detrás de sus ojos. Kate, intuitiva y entrenada para leer las señales más pequeñas, notó el cambio de inmediato. El protector controlado e impersonal había desaparecido y había sido sustituido por algo mucho más peligroso. Nolan pronunció su voz con suavidad, pero con determinación. Ese nombre, Ryan Tactical, significa algo para ti. Él no respondió. Solo se quedó mirando el cuchillo. Sus pensamientos eran un torbellino que lo arrastraba una década atrás. Vio una pista de obstáculos azotada por la lluvia en Coronado. Una risa compartida en la parte trasera de un C-130 sobre un océano sin nombre. Un tiroteo desesperado en un pueblo polvoriento. Vio el rostro del hombre que le había salvado la vida en 3 ocasiones distintas. Susurró el nombre. Le supo a ceniza en la boca. Miró al prisionero, que observaba el intercambio con un destello de interés calculador. La expresión de Nolan se volvió gélida. Se acercó al hombre y le arrebató la cartera barata del bolsillo. Se la lanzó a Kate. A ver si lo conoces. Mientras ella buscaba algún documento de identidad, Nolan terminó de cachear al asesino con eficiencia. Encontró un juego de llaves, un teléfono prepago barato y nada más. Se guardó las llaves y el cuchillo en el bolsillo. Comprobó el teléfono. Estaba apagado. Lo partió por la mitad con un fuerte giro de sus manos y tiró los pedazos a la arena. Kate no dijo nada, mirando la cartera. Sin carné de conducir, sin tarjetas, solo dinero en efectivo.
No importa, dijo Nolan, cortando un trozo de esposas flexibles de su mochila y arrodillándose a los pies del prisionero. ¿Cómo te llamas? El hombre solo sonrió. Nolan encogió los hombros y con metódica rapidez ató con fuerza los tobillos del hombre. Comprobó las esposas que le sujetaban las muñecas y las apretó dolorosamente. Luego se levantó. El sol saldrá en unas 4 horas. El frío de la mañana te mantendrá quieto. Al final alguien te encontrará, o lo harán los buitres. La sonrisa del asesino se esfumó, sustituida por un destello de miedo sincero. No puedes dejarme aquí sin más. Puedo hacerlo, dijo Nolan con voz plana, y lo haré. Se volvió hacia Kate con el rostro sombrío. Estamos en peligro. Ese teléfono estaba apagado, pero no voy a dar por sentado que no ha sido rastreado. Nos vamos ahora. Extendió una mano para ayudarla a levantarse. Ella la agarró con fuerza y seguridad, y él la levantó sin esfuerzo. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, con la voz aún ronca por los gases de escape. Mi camión está a 3 kilómetros al norte de ahí. Condujo hasta un lugar seguro, fuera de la estrecha sombra del cañón, y se colocó en la retaguardia. El camino era angustiosamente tenso. La noche del desierto ya no era silenciosa. Cada ráfaga de viento sonaba como pasos. Cada sombra parecía una amenaza. Kate, todavía envuelta en la chaqueta extra grande de Nolan, tenía que esforzarse por seguir su implacable ritmo. Se movía con una mirada decidida que era a la vez aterradora y tranquilizadora. No caminaba sin más, patrullaba. Su cabeza giraba constantemente con lentitud. Sus sentidos estaban sintonizados con la oscuridad. Llegaron a su vehículo, aparcado en un camino profundo y erosionado, lo que lo hacía invisible desde cualquier carretera. Era una camioneta pickup pesada de color gris oscuro, completamente discreta, pero claramente modificada para mejorar su rendimiento. Era la camioneta de un hombre que no quería llamar la atención, pero que se negaba a ser detenido. Abrió la puerta del pasajero para Kate y luego le hizo un suave gesto con la mano a Shadow. El perro saltó al asiento trasero de la cabina extendida y se sentó inmediatamente. Su cabeza encajaba perfectamente en la ventana trasera. No se preparó para el viaje, sino que miró a los 6. Nolan se subió al asiento del conductor y el motor arrancó con un suave ronco y potente. No encendió los faros, sino que condujo los primeros 5 minutos solo con la ayuda de la pálida luz de la luna, navegando por el crudo cerebro de la memoria. Solo cuando llegaron a una carretera empedrada, una vía de acceso sin señalizar, encendió las luces y las mantuvo en modo de luz baja. La cabina del camión estaba caliente, un alivio bienvenido del frío mordaz, mientras la adrenalina del fuego y el viento comenzaba a desaparecer. Una profunda extenuación se apoderó de Kate. Miró a Nolan mientras conducía, con el rostro parcialmente iluminado por el débil resplandor verde del salpicadero. Estaba en silencio, completamente concentrado. Se dio cuenta de que estaba estudiando el vínculo entre él y su perro. Unos kilómetros más adelante, Nolan habló con voz grave y tranquila por el espejo retrovisor. Kate observó cómo el perro ladraba una vez, daba vueltas y luego se tumbaba, aunque sabía que en realidad no dormía. Era la simple confianza tácita entre ellos lo que le impresionaba. Había trabajado antes con unidades caninas. Había visto adiestradores y sus perros. Esto era diferente. No se trataba del hombre y su herramienta, sino de una asociación, un vínculo tan profundo que las palabras eran innecesarias. Este animal, este increíble y letal protector, confiaba su vida a Nolan. La idea se le quedó grabada en la cabeza. Si este perro confiaba en él, ¿podría ella también hacerlo? Apoyó la cabeza en el reposacabezas. El cansancio la abrumaba. Los acontecimientos de la noche le parecían una pesadilla surrealista con olor a gasolina, traicionada por su compañero, abandonada para que ardiera, salvada por un fantasma en el desierto. Sentía que los párpados se le cerraban mientras flotaba en ese espacio entre la conciencia y el sueño. Se dio cuenta de un pequeño movimiento repetitivo. Abrió los ojos una pequeña rendija y miró aproximadamente cada 30 segundos. Los ojos de Nolan pasaban rápidamente de la carretera oscura al espejo retrovisor. No prestaba atención al tráfico. No había tráfico. Prestaba atención a ella.
Era un pequeño casi imperceptible, pero resonaba profundamente en ella. Era el gesto de un guardián, un protector que la había tomado bajo su protección. Era tan sutil, tan profesionalmente, que no tenía nada de personal y, sin embargo, se sentía más personal que cualquier cosa que hubiera experimentado en mucho tiempo. Ella, una detective que siempre se había enorgullecido de ser la que observaba, ahora era observada. Cerró los ojos de nuevo y por primera vez en meses se relajó. Se despertó cuando el camión redujo la velocidad. Los motores retumbaron. Se sentó desorientada. Ya no estaban en el desierto, sino en una aburrida zona industrial a las afueras de Las Vegas, un barrio de almacenes silenciosos y vallas de alambre. Nolan se detuvo frente a un gran edificio de acero ondulado, indistinguible de los otros 50 de la calle. Pulsó un mando a distancia y la pesada puerta de acero se abrió con un suave chirrido metálico, dejando al descubierto un interior oscuro. Condujo el camión hacia adentro y la puerta se cerró detrás de ellos, dejándolos en absoluta oscuridad. Un momento después, se encendió una serie de luces fluorescentes que iluminaron un enorme espacio vacío. Kate miró a su alrededor atónita. Parecía el garaje de un mecánico, pero estaba impecablemente organizado con precisión militar. Contra una pared había estantes con contenedores sellados, taquillas y una nevera. Una pequeña zona protegida sugería una cuna y una sala de estar. Atornillado a otra pared había un avanzado sistema de comunicaciones. Esto no era un taller, era un refugio. Nolan apagó el motor y el repentino silencio fue ensordecedor. «Estás a salvo aquí», dijo finalmente, y se volvió para mirarla. «Hay un cuarto de baño con ducha tras esa puerta. Hay en la nevera, agua en la estantería. Ve a dormir un poco». Empezó a salir del camión, pero Kate le puso la mano en el brazo. La gasa de su muñeca le rozaba la manga. «No has respondido a mi pregunta de ahí fuera, Nolan». Él puso la mano en el pomo de la puerta. «Ryan Tactical». Ella insistió en que su mente de detective volviera a centrarse en el caso. «El cuchillo. Ya sabes quién es», dijiste. «Eck». Los hombros de Nolan se hundieron ligeramente, única señal del inmenso peso que acababa de caer sobre él. Se dio la vuelta y sus ojos gris acero encontraron los de ella en la brillante luz del almacén. «Deckard. Ryan». Nolan dijo con voz suave, desprovista de la fría ira de antes, ahora sustituida por un profundo cansancio. «Acabamos de llamarlo Deck», dijo, y se pasó la mano por la cara, la primera señal de inseguridad que ella había visto en él. «Era mi compañero de natación y Bud es mi compañero de equipo desde hace 6 años. Nos hemos sacado del infierno más veces de las que puedo contar». Hizo una pausa. Las implicaciones pesaban en el aire estéril de la casa segura. Miró el cuchillo de combate que aún llevaba en el cinturón, el símbolo de la traición. «No es solo un nombre en una empresa», dijo Kate Nolan con voz ronca. «Es mi hermano». La confesión flotaba en el aire frío y estéril del almacén, pesada y sofocante. «Es mi hermano». Kate miró fijamente a Nolan, que por primera vez no veía solo a un soldado, sino a un hombre sorprendido por la traición. Las implicaciones eran devastadoras si Deckard Ryan, el hermano de Nolan, entregaba asesinos a Elias Thorne. Entonces esta conspiración era más profunda y mucho más personal de lo que ella podría haber imaginado. La ira en los ojos de Nolan había sido reemplazada por una fría claridad desolada. Había asimilado lo imposible y ya estaba concentrado en el objetivo. «Quédate aquí», dijo con voz plana. Se dirigió a una gran caja fuerte de acero, tecleó un código y ésta se abrió con un silbido hidráulico. Sacó una pistola compacta idéntica a la suya y un cargador de repuesto. Los dejó sobre la mesa de trabajo delante de ella. «¿Sabes cómo usar esto?». Fue una constatación. «No hay duda, Nolan». «No soy una molestia», dijo Kate, y su voz encontró su fuerza. «Soy agente. Puedo ir contigo. Yo debería ser la que vaya». «No», la interrumpió. Su tono no dejaba lugar a discusión. «Tú eres el objetivo. Creen que estás muerta. Mantendremos esa ventaja y no sé con quién está». Señaló él. «Escucharé las bandas de la policía local. Si algo se mueve en este sector, lo sabré». Pero ella no. Él se tocó la oreja.
Es un sistema cerrado. Se volvió hacia su compañero canino, Shadow Watcher. Shadow salió del camión y se sentó a los pies de Kate con sus inteligentes ojos fijos en ella, una promesa silenciosa de 30 kilos. Nolan cogió sus llaves. La navaja táctica de Ryan seguía en su cinturón, un doloroso recuerdo visible. La puerta detrás de mí, no se la abras a nadie excepto a mí. No esperó una respuesta. Se subió a su camión, subió la pesada puerta de acero y desapareció en un suave rugido de gases de escape que se precipitaron en silencio en el almacén. Kate deslizó la enorme barra de acero en su lugar. El sonido resonó en el espacio vacío. El viaje desde el polígono industrial hasta el brillante corazón de Las Vegas fue un viaje a través de fantasmas. Nolan mantuvo su mente enfocada en la misión, pero los recuerdos, como traidores, seguían rompiendo su defensa. Recordó al hombre más joven y delgado en la cubierta, sonriendo mientras levantaba a Nolan por encima del muro durante la carrera de obstáculos para los botones. Recordaba la cubierta, su último paquete de mantequilla de cacahuete rey compartido en un puesto de observación helado. La cubierta que había sido testigo de su fugaz boda. La cubierta que había sostenido su cabeza entre sus manos cuando su matrimonio se había desmoronado. La hermandad en los equipos no era solo amistad, era una alianza, un vínculo forjado en la miseria compartida y la confianza absoluta, y ese vínculo ahora, al parecer, estaba a la venta. Ryan Tactical Solutions no estaba en la calle principal, sino que ocupaba las 3 plantas superiores de una austera torre de cristal negro cerca de la carretera principal, un edificio que irradiaba silencio y energía cara. Nolan aparcó en el garaje y con el rostro oculto tras una máscara indescifrable, entró en el vestíbulo y tomó el ascensor hasta el ático. Las puertas se abrieron a una recepción que parecía más una galería de arte moderno que una oficina. Una mujer estaba sentada en un escritorio de cristal, con su cabello rubio recogido en un moño perfecto y pulcro, vestida con un traje caro y con una sonrisa cortés pero impenetrable. Era la guardiana. ¿Puedo ayudarle, señor? El señor Ryan está en una reunión. Nolan pasó junto a su escritorio como si ella no hubiera hablado. Nolan Jones quería hablar con él. ¿Quiere esta reunión? La recepcionista se levantó. Su calma profesional se resquebrajó. Señor, no puede simplemente... Nolan no se detuvo. Empujó las pesadas puertas de cristal que daban acceso a la sala de juntas. Oyó sus protestas, luego el sonido de su voz llamando a seguridad, pero ya había llegado a la última puerta. Abrió la oficina. La oficina era enorme. Toda una pared era una ventana que iba del suelo al techo, con vistas a toda la ciudad. El desierto se extendía más allá. Deckard Deck. Ryan estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, con un teléfono pegado a la oreja. No era, por más que el esbelto operador Nolan intentaba recordar, era más ancho y grueso, su fuerza suavizada por la costura de alta costura, llevaba un traje gris antracita que probablemente costaba más que el camión de Nolan. No me interesan los márgenes, solo asegúrate de que el envío sea aprobado, dijo Deck por teléfono. Oyó entrar a Nolan y su rostro se transformó en una amplia sonrisa incrédula. Hermano Nolan, ¿qué diablos pasa? Dejó de sonreír, su sonrisa se congeló. Nolan no se había movido, simplemente estaba allí de pie, con el rostro tallado en granito. Nolan, ¿qué pasa? Deck colgó el teléfono. Su brillo empresarial se desvaneció. Sus viejos instintos afloraron. Vio la mirada en los ojos de Nolan. Era la mirada que tenía ante una infracción. Tienes que volver a llamarme, dijo Deck por teléfono y colgó. Nolan, háblame. Pareces haber visto un fantasma, o algo peor. Nolan dijo que sacó el cuchillo táctico de Ryan de su cinturón, dio 3 pasos y lo lanzó. El cuchillo giró de arriba abajo y se clavó con un golpe sordo en la superficie del enorme escritorio de caoba de Deck, valorado en $10,000, y vibró como una acusación negra en la pulida cubierta de madera. Miró fijamente el cuchillo, el color se le fue de la cara. Uno de tus hombres lo dejó caer. Nolan dijo con voz peligrosamente suave.
Lo dejó caer mientras estaba de pie sobre un detective esposado de la LVMPD. Acababa de rociarlo con gasolina y estaba a punto de encender la cerilla cuando lo detuve. Deck retrocedió. Se llevó la mano a la boca. ¿Qué? No, no, eso es imposible. ¿Lo es, Nolan? ¿O es simplemente malo para los negocios? Háblame de Elias Thorne, Deck. Al oír el nombre, Deck trastabilló hacia atrás y golpeó su escritorio, rompiendo la fachada del poderoso director ejecutivo y reveló al hombre aterrorizado y acorralado que había debajo. No sé quién es ese Nolan. Te lo juro, Nolan. No me mientas. No lo sabía. Deck gritó, su voz ya quebrada. Todo el poder que había construido con tanto esfuerzo se ha esfumado. Lo juro por mis hijos, Nolan. No sabía que iban a matarla. Yo transporto mercancías. Solo transporto mercancías. Tú transportas armas para un traficante de armas. Nolan dijo que no era así. Deck corría de un lado a otro, tirándole del pelo. No al principio. La empresa Nolan, no lo entiendes. Los contratos con el gobierno se agotaron. Tenía demasiadas deudas. Tenía que pagar los salarios de 50 familias. Lo perdería todo. Hizo un gesto hacia la lujosa oficina. Todo esto se fue al traste. Así que hiciste un trato con Thorne. Él me encontró, me ofreció un contrato de logística, simplemente trasladar componentes electrónicos a un cliente privado. Era dinero fácil, salvó la empresa. La voz de Dex se redujo a un susurro desesperado. Para cuando me di cuenta de lo que realmente estaba trasladando, ya estaba metido en ello, ya estaba comprometido. Él me tenía, Nolan, tenía a mi familia, mi empresa, todo. Dijo que si alguna vez intentaba retirarme, me hundiría. Así que le diste a su asesino uno de tus cuchillos. Nolan preguntó con voz llena de desprecio. No, él compró todo el equipo de Thorne. Usan mi empresa como tapadera. Compran mis cosas. Yo solo miro para otro lado. Deck finalmente se desplomó en su sillón de cuero y se cubrió la cara con las manos. Solo trasladé las cajas, Nolan. No sabía que iban a matar a un policía. No soy un asesino. Nolan miró fijamente al hombre, su antiguo hermano. Sentía una profunda, profunda enfermedad. Tú eres lo que te permites, Deck. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Cogió el cuchillo de la mesa mientras se alejaba. Nolan, espera. Deck lloraba con voz suave. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Me matará. Matará a mi familia. Nolan se detuvo en la puerta, de espaldas a Deck. Deberías haber pensado en eso antes de vender tu alma. Quítate de mi camino. Se marchó, dejando a Deck solo y regresó a su torre de cristal en el almacén. El silencio era un peso físico. Kate había encontrado el pequeño y espartano cuarto de baño y se había duchado. El agua caliente le picaba en la piel áspera, pero le quitaba el horrible olor a gasolina. Era como un bautismo, como si le quitara de encima su propia impotencia. Encontró una camiseta negra de repuesto. Nolan lo guardaba en una taquilla y aunque le quedaba grande, estaban limpios. Caminaba de un lado a otro por el enorme suelo de hormigón, con el miedo como un nudo en el estómago. Era policía y esperar era la parte más difícil de su trabajo. Confiaba en Nolan. Su competencia era innegable, pero estaba preocupada. Se metió en una situación afectada por las emociones, se enfrentó a su hermano, que era un punto ciego, una sombra fatal que se movía en silencio a su lado ella. Su presencia era un extraño consuelo. El perro era un reflejo de su dueño, tranquilo, vigilante y con una silenciosa competencia. Ella estaba sentada en un banco de trabajo y el perro puso su pesada cabeza sobre su rodilla. Sus cálidos ojos ámbar la miraban. Se dio cuenta de que estaba acariciando su ancha cabeza, suave como un pelaje bajo sus dedos temblorosos. Todo irá bien, chico. El perro acababa de soplarle un aliento cálido en la mano. Una hora más tarde, el ruido sordo de la puerta del garaje le hizo saltar el corazón a la garganta. Saltó del banco con la pistola que Nolan le había dado en la mano, apuntando con la mira a la sombra que se abría. A su lado, un gruñido bajo comenzó en su pecho. El camión entró rodando y la puerta se cerró detrás. Nolan salió y el alivio que la inundó fue tan repentino y profundo
que casi se le doblan las rodillas. Exhaló un largo suspiro tembloroso. No se había dado cuenta de que sostenía el arma y la bajó. La intensidad de su reacción la asustó. Era más que el regreso de un compañero a la base. Era el regreso de su ancla. Él entró en la luz y su alivio desapareció. La fría ira con la que se había desaparecido. En su lugar había un cansancio profundo y pesado que parecía arrastrar todo su cuerpo. Nolan parecía más viejo. Se detuvo frente a ella. Sus ojos gris acero encontraron los de ella. Tenías razón. Es la cubierta. Está completamente metido en ello. Se pasó una mano por la cara. Es el hombre de logística personal de Thornesu. Hombre de logística personal. Lo confesó. Dijo que no sabía nada del atentado contra ti, pero está asustado y comprometido. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Kate en voz baja. No podemos confiar en él. No podemos confiar en mi departamento. Nolan miró la matriz de comunicaciones y luego volvió a mirarla. No, estamos solos, hizo una pausa. La gravedad de su situación se apoderó de ellos. La cubierta. El equipo de Thorne me lo advirtió. No dejan cabos sueltos. No son solo asesinos, son cazadores, y ahora nos persiguen. No son solo cazadores, dijo Nolan bajando la voz. Son cazadores y ahora nos persiguen. Las palabras descendieron sobre el enorme almacén frío y pesado. La mente de Kate, entrenada por años en la policía, comenzó inmediatamente a calcular ángulos, salidas y puntos de estrangulamiento. El almacén que hacía unos minutos parecía una fortaleza, ahora parecía una trampa de acero. Este lugar es una caja, dijo Nolan, bajando la voz. Por un lado o por otro, entrarán con fuerza. No, dijo Nolan, con la mirada perdida, corriendo cálculos. No veía ninguna entrada principal. Hay una puerta reforzada para el personal en la pared sur, pero Fue interrumpido por el agudo zumbido de su teléfono móvil personal sobre la mesa de trabajo. No era el seguro y codificado Kioi Komsarai. Era su línea civil. Miró la pantalla. El nombre parpadeó en la pantalla. Un destello de ira cruzó el rostro de Nolan. Casi no pudo hablar, pero algún vestigio de su pasado compartido le hizo responder. Cogió el teléfono y su voz era como grava. «Tienes 5 segundos». Nolan, gracias a Dios. La voz de Deck era agitada, sin aliento, salpicada de pánico real. «Tienes que salir de ahí. Tienes que correr ahora mismo. Ya me lo advertiste». Nolan dijo que se le había agotado la paciencia. «No, no lo entiendes». Deck gritó. «El asesino. Has capturado al culpable en el desierto». Tenía un rastreador, un chip subdérmico en la muñeca. No conocía a Nolan, lo juro. El principal ejecutor de Thorne, un hombre llamado Cale, ha rastreado el chip. Saben que lo tienes. La sangre de Nolan se congeló. No está conmigo. Lo dejé en el cañón. Se oyó un sonido ahogado al final de la comunicación. «Oh, no, eso es peor. Tendrán un equipo en el cañón en cuestión de minutos, pero Cale no es un simple delincuente. Es como nosotros. Nolan es un antiguo especialista. Es inteligente y despiadado. Encontrará al asesino. Sabrá que lo ha neutralizado y volverá. Encontrará las huellas de tu camión. Te rastreará hasta la ciudad. ¿Tu almacén está limpio?» Nolan no respondió. Ya se estaba moviendo. Su error le golpeó como un golpe físico. Estaba tan centrado en la traición emocional de Deck que no había analizado la situación táctica. Había dejado un rastro, como si Dex le hubiera llamado. Un nuevo sonido comenzó. Un silbido bajo y silbido fantasmal desde fuera se filtró bajo la maciza puerta de acero. Era el viento, pero cambió de tono, un chillido agudo que hablaba de una presión inmensa. «Nolan, ¿estás ahí?», gritó Deck por el teléfono. «Se acerca la tormenta», dijo Nolan mientras se dirigía a la entrada principal. Podía sentir cómo cambiaba la presión del aire en el almacén cerrado. Arena y gravilla comenzaron a entrar por la pequeña abertura en la parte inferior de la puerta enrollable. «Esa es tu única oportunidad». La voz de Deck sonaba desesperada. «Cole Rizado utilizará la tormenta como cobertura. Él estará allí. Vete».
Vete ahora. La línea se cortó. Nolan tiró el teléfono al sofá justo cuando un fuerte golpe metálico resonó en el techo. No eran escombros, era el sonido de una bota aterrizando sobre el acero. «Están aquí», dijo Nolan sin emoción alguna en la voz. Cogió su rifle de su armario y le lanzó a Kate un chaleco táctico de repuesto. «Póntelo, coge la pistola. No vamos a luchar contra ellos, vamos a esquivarlos». «¿Por dónde vas, Kate?» Sus manos se movieron con velocidad entrenada. Su miedo fue sustituido por una fría descarga de adrenalina. «Puerta sur». Nolan ordenó a Shadow que curara. El perro ya estaba a su lado, en silencio. Su cuerpo se arqueó. Otro golpe resonó en el techo, seguido de otro. Fueron desplegados. De repente, un chirriante a través del aire, proveniente de la puerta enrollable principal. Estaban cortando el mecanismo de cierre con un soplete térmico. Demasiado tarde. Nolan siseó. «Plan B, por aquí». Agarró a Kate del brazo y la arrastró hacia el rincón oscuro del almacén donde estaba aparcada su furgoneta. Las luces principales del almacén se apagaron de repente, sumiendo el enorme espacio en una oscuridad absoluta y asfixiante. Nolan estaba listo, pulsó el interruptor de presión de su rifle y una luz blanca y deslumbrante cortó un cono a través de la oscuridad. «Quédate en mi haz de luz». La puerta principal no se abrió. Explotó hacia adentro, arrancada de sus goznes por una carga de ruptura moldeada. La explosión fue ensordecedora, un estruendo impactante que hizo temblar el suelo de hormigón. Al mismo tiempo, la tormenta de arena que había azotado el exterior rugió en el almacén. Fue una invasión apocalíptica, un muro sólido y en movimiento de escombros, polvo y escombros que llenó el aire. En un segundo, el sonido se convirtió en un ensordecedor grito continuo. Kate estaba deslumbrada, desorientada, sus oídos zumbaban por la explosión. No podía ver nada más que una nube marrón impenetrable y arremolinada. Sentía cómo la arena le picaba en la cara, le llenaba la boca, los ojos. A través del caos, veía los rayos apagados de las linternas de las armas que atravesaban el polvo como débiles figuras fantasmales. Quizás 4 o 5 se movían en formas deformadas por la tormenta, sus rostros oscurecidos por gafas y máscaras pesadas. Se dispersaron como un equipo de bomberos entrenado. El equipo de Cale. Un cañón destelló en la oscuridad y una bala pasó zumbando junto a la cabeza de Kate y golpeó la caja de acero detrás de ella con un sonido como el de un martillo gigante. Ella cayó en cuclillas, su pistola se disparó, pero ella disparó a fantasmas. Nolan gritó, pero el viento se llevó su voz. Una mano se aferró a la suya. No era tirar ni empujar. Era una conexión. La mano de Nolan encontró la suya en el caos absoluto. Sus dedos se cruzaron a través de su agarre, como un tornillo de banco de acero. No era un gesto de consuelo. No era romántico. Era un comando táctico primitivo que decía: «Te tengo. Eres una extensión de mí. A donde yo vaya, tú vas. No me sueltes». En ese momento, mientras el mundo se disolvía en ruido y violencia, una confianza profunda y absoluta encajó en su sitio. Ya no eran una foca y un agente, eran una unidad. «¡Muévete!», gritó Nolan, su voz cortando el ruido. No la tiró. Él se movió y ella se movió con él. Sus manos entrelazadas eran el único ancla en la vorágine. No corrió hacia la puerta lateral, sino que se alejó de ella hacia el banco de trabajo. Una figura surgió del polvo, con el rifle en alto, antes de que Kate pudiera siquiera registrar la amenaza. Nolan soltó su mano, la empujó detrás de él y disparó 2 veces, 2 tiros precisos. La figura se desplomó con el mismo movimiento fluido. Su mano volvió a encontrar la de ella. La empujó hacia abajo. Se deslizaron ambos detrás del pesado banco de trabajo de acero, mientras una lluvia de disparos rasgaba el espacio que acababan de ocupar. «¡Cubren la salida!», gritó Nolan directamente en su oído. «El camión es una pérdida. Vamos a atravesarlo». Ella gritó de vuelta, con los ojos muy abiertos. La sombra que había sido una mancha baja y oscura se apartó de repente del lado de Nolan, quien atravesó el polvo que se arremolinaba. Ladrando,
Un distrayente. Un rayo de luz se disparó hacia el sonido, seguido de un grito maldición. Ahora Nolan levantó a Kate. Era otra persona. Este no era el hombre silencioso y afligido de la oficina de Deck. Este era un depredador en su elemento. Se movía con una velocidad y una fuerza aterradoras. La arrastró con la arena revoloteando como cobertura. La luz de su rifle cegaba al enemigo. Él no era así, conocía cada centímetro de ese piso. Corrieron por el borde del tiroteo. Nolan la dirigió alrededor de estantes y contenedores. Uno de los hombres de Cale se interpuso en su camino. La sombra cayó sobre él en un santiamén. Una vorágine de dientes y furia derribó al hombre. Nolan ni siquiera se detuvo. Simplemente arrastró a Kate a través del tumulto. Llegaron a la entrada principal, que había sido volada. La tormenta era un enorme muro de arena, una rugiente tormenta de nieve horizontal que hacía invisible el mundo exterior. «Contén la respiración, mantén los ojos cerrados», gritó Nolan. La sacó del almacén y la llevó al corazón de la tormenta. El viento los golpeó como un golpe físico, casi haciéndolos caer de espaldas. Era imposible ver, imposible respirar. La arena era un ser vivo que les arañaba la piel y trataba de abrirse camino hacia sus pulmones. La voz de Nolan ya era débil, pero su agarre era de hierro. La empujó a la calle y desapareció en el furioso corazón marrón y negro de la tormenta del Mojave. Detrás de ellos oyeron gritos ahogados, el crujido de unos disparos desesperados. Pero los sonidos fueron inmediatamente ahogados. Eran fantasmas. Estaban libres y completamente ciegos, a pie, sin nada más que ellos mismos. Un perro y la ropa que llevaban puesta. El mundo fuera del almacén no era un lugar, era una fuerza. La tormenta de arena rugía con un rugido primitivo ensordecedor, un sólido muro de arena y caos que barría el polígono industrial. La visibilidad era nula. Era una pesadilla táctica, pero para Nolan era un refugio. Su mano seguía atada a la de Kate, un ancla no negociable en el remolino marrón. Ella no podía verlo, no podía ver nada. Mantenía los ojos cerrados, la cabeza agachada, respirando a través de la manga de la chaqueta que Nolan le había dado. Todo su mundo se había reducido al férreo agarre de su mano y al tirón sólido y implacable que la guiaba hacia adelante. Tropezó, su pie se enganchó en escombros invisibles, pero él no la dejó caer. Su agarre solo se hizo más fuerte. La levantó y siguieron moviéndose junto a ellos. Una baja y figura oscura y baja se apretó contra la otra pierna de Nolan. Era Shadow, con la cabeza gacha, usando su cuerpo como escudo para su dueño. Sus patas se movían con infalible confianza. Era una brújula viviente, indiferente a la tormenta. No corrían a ciegas. Kate se dio cuenta de que Nolan estaba navegando. Contaba sus pasos, hacía giros bruscos de 90 grados, se movía por callejones y entre edificios que ella no sabía que existían. Era un fantasma en su propia ciudad y la llevó con él a las sombras. El aire era irrespirable, el sonido un grito continuo y aterrador que parecía partirle el cráneo. Se concentró en lo único real que le quedaba, la constante fuerte pulso que podía sentir a través del agarre de Nolan. Después de lo que pareció una eternidad, el rugido del viento se suavizó, amortiguado, como si hubieran atravesado un enorme muro. Nolan se detuvo y ella chocó contra su espalda. Él soltó su mano. La repentina pérdida de contacto fue aterradora y ella casi gritó. «¡Quédate!», le ordenó él, con una voz apenas audible. Ella oyó un chirrido metálico, luego el fuerte golpe de una barra de acero que se levantaba, seguido de un gemido grave y un rectángulo de un negro más profundo se abrió en la pared de escombros en el interior. Ahora él la empujaba a través de la abertura. Ella tropezó 2 escalones de hormigón y cayó sobre un suelo plano. Una sombra se precipitó tras ella. Nolan la siguió y con un gemido de inmenso esfuerzo, cerró la pesada puerta de acero. El sonido de la tormenta se interrumpió de inmediato, como si se hubiera desconectado un enchufe. El silencio que se produjo fue tan absoluto, tan pesado, que casi era tan fuerte como lo había sido el viento.
Kate se apoyó contra la fría pared de hormigón, con los pulmones ardiendo y tosiendo violentamente para eliminar el polvo. Una única y débil luz de emergencia parpadeó e iluminó una habitación con techo bajo. Olía a hormigón húmedo, ozono y polvo viejo. Era un búnker, espartano. Unas cuantas camas plegables metálicas, cajas selladas con suministros y un gran conjunto de comunicaciones anticuado. ¿Dónde estamos?, preguntó ella, aclarándose la garganta. Guerra Fría, respondió Nolan, que ya estaba comprobando los sellos de la puerta. Antiguo búnker de protección civil bajo los canales de inundación. Giró la cara, cubierta de polvo, con los ojos como único punto brillante en la penumbra. ¿Cómo estás?, preguntó él. Su voz sonaba diferente en el silencio. El tono severo del comandante había desaparecido, sustituido por un tono grave y preocupado. Estoy aquí. Podía sentir la arena entre los dientes. Estoy viva. ¿Cómo sabías que conocía los huesos de esta ciudad? Dijo simplemente. Se acercó a una caja, sacó 2 botellas de agua y le dio una a ella. Bebió el agua y le quemó la garganta mientras la adrenalina empezaba a desaparecer. El miedo puro de los últimos minutos la golpeó. Miró a Nolan, que comprobaba tranquilamente su rifle. Sus movimientos eran fluidos y eficientes. Un gruñido amenazante rompió el silencio. La sombra que había estado junto a la puerta se puso de pie, con la mirada fija en un rincón oscuro del búnker, mostrando los dientes. El rifle de Nolan se levantó en un instante, protegiendo su cuerpo. Kate, muéstrate. Última oportunidad. Una figura salió de detrás de un pilar de hormigón con las manos en alto. No dispares. No, Nolan, soy yo. Era Decker. Ryan estaba hecho un desastre. Su caro traje estaba arruinado, cubierto de polvo de hormigón. Su rostro estaba pálido, con los ojos muy abiertos, con una energía frenética y desesperada. No era el pulido director general, era el hombre aterrorizado de la oficina. La pistola de Kate tenía la pistola en la mano apuntando al centro de la multitud. Nolan, él los trajo aquí. No he llorado, lo juro. Sostuve el rifle de Nolan, sus ojos fríos como el hielo. ¿Por qué estás aquí, Deck? Sabía que vendrías, Deck, dijo con voz ronca. Era nuestro antiguo lugar de refugio, ¿te acuerdas? Vení aquí después de que te fueras, yo no sabía qué más hacer. Oí el allanamiento en la com, oí los disparos. Pensé que los 2 estaban muertos. Eso no responde a la pregunta. Nolan dijo, estoy aquí para arreglar esto. Deck ahogó las palabras para compensarlo. No temblaba por el frío, sino por puro miedo terrible. Cale, ese hombre que te persigue no es un soldado cualquiera, es el verdugo de Thorne, encuentra problemas y los elimina. Y ahora nosotros somos el problema. No hay ningún nosotros, Nolan, por favor. Deck dio medio paso adelante y el gruñido de Shadow se hizo más profundo y lo detuvo en seco. Fui un cobarde, fui codicioso y me equivoqué, pero no voy a dejar que gane, no voy a dejar que te mate. Rebuscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña memoria USB codificada. Esto es todo lo que tengo, los libros de contabilidad de mi empresa, Thorn Shell Corporation. Es suficiente para vincularlo con las armas, pero no es la prueba real. Kate bajó un poco su pistola. Su curiosidad como detective se disparó. ¿Qué quieres decir con que no es la prueba real? Deck la miró, sus ojos suplicaban que le creyera. Thorne es paranoico, es anticuado, no confía en la nube, no confía en las redes digitales, tiene un servidor maestro, un disco duro físico con ventilación, con todo lo necesario. Fue enumerando los elementos con los dedos, cada venta de armas, cada número de serie, cada transferencia bancaria, y se detuvo. Su voz pronunció cada nombre de su lista de empleados, agentes, jueces, políticos. Lo llama su póliza de seguro. Un pesado silencio llenó el búnker. Eso era, la clave de toda la conspiración. ¿Dónde está? Nolan preguntó con voz plana. Un aeropuerto privado abandonado al norte de la ciudad. Al borde de la cordillera, un lugar llamado Desert Sky. Los hangares están supuestamente vacíos.
Pero él utiliza el más importante como su base de operaciones. Es una fortaleza. Es donde viven Cale y su equipo. Nolan y Kate intercambiaron una mirada. Es una trampa. Kate dijo que no, dijo Deck, mientras negaba con la cabeza. Es una salida. Te ha asustado. El ataque contra ti ha fracasado. Nolan, aparece una foca. Él desconecta el enchufe, está limpiando, va a volar esta noche desde ese aeropuerto y se lleva el servidor con él. Cuando ese avión despegue, se habrá ido para siempre. Los tres estaban de pie bajo la tenue luz verde del búnker. El único sonido era el débil zumbido del filtro de aire. Kate miró a Nolan. Su rostro estaba pálido, pero segura. Esto es imposible, Nolan. Un hangar reforzado. Todo el equipo de especialistas de Cale estarán atrincherados esperando lo que sea. Solo somos... Ella miró la cubierta con abierta desconfianza. Solo somos dos personas y él... La cubierta se estremeció, pero no dijo nada. Sabía que se lo merecía. Es una misión suicida, concluyó Kate en voz baja. Nolan se quedó en silencio durante un largo rato. Echó el cargador de su rifle, comprobó los cartuchos con pulgar experto y lo volvió a colocar de nuevo con un sólido clic final. Levantó la vista y sus ojos gris acero se fijaron en los de ella. El cansancio había desaparecido. La fría ira había desaparecido. Lo único que quedaba era esa absoluta concentración, dura como el diamante. Ella había visto el desierto. Solo es una misión suicida si fracasamos, dijo él con sencillez. Se acercó a ella invadiendo su espacio personal. Eres detective, Kate. Ves ángulos, ves el caso. Yo soy un operador. Veo puntos de acceso y debilidades y la cubierta. Miró a su antiguo compañero de equipo. Conoce él, conoce la seguridad. Volvió a mirarla y su mirada se suavizó solo un poco. Vio la duda, el miedo lógico y justificado. Extendió la mano y la puso sobre su hombro. El gesto era firme, tranquilizador, una transferencia de fuerza. Su chaqueta aún estaba caliente por el calor de su cuerpo. No es él, dijo con voz baja y segura, dirigida solo a ella. Si confiamos el uno en el otro, yo confío en ti, Kate. Yo confié en ti con mi espalda en ese almacén. ¿Confías en mí? Ella miró su mano sobre su hombro y luego levantó la vista hacia su rostro. Recordó su férreo agarre en la tormenta, la forma en que la había sacado del fuego, la forma en que la había controlado en el camión. Él le pidió que saltara con él al vacío. Ella asintió con la cabeza una sola vez. Confío en ti. Él la mantuvo un segundo más. Un contrato tácito y vinculante. Le apretó el hombro con fuerza. Le dio la vuelta a todo el asunto a su antiguo hermano. Deckard, saca los planos de ese hangar. Esta noche vamos a entrar. El silencio del búnker era como un resorte tenso y excitado. Deckard Ryan, con el rostro pálido y empapado en sudor, estaba frente a un portátil parpadeante que mostraba los planos del aeropuerto Desert Sky. Es una fortaleza, cámaras Nolan, placas de impresión y el ejército privado de Cale. Pero hay un error que nunca ha resuelto. El antiguo túnel de inundación que va desde esta red de canales justo debajo de la pared este del hangar principal. Nolan absorbió los datos. Sus pensamientos procesaron los planos con una fría y eficiencia aterradora. Revisó su rifle y le dio un cargador de repuesto a Kate. Sus ojos se encontraron con los de ella y, en la tenue luz verde, no vio miedo. Vio a una agente, una guerrera lista. ¿Estás preparada para esto? Ella guardó el cargador en su chaleco, sus movimientos seguros. Terminemos esto. Se marcharon, un equipo de 4 miembros. Nolan tomó la delantera y se sumergió en el negro y húmeda del canal de desagüe. El aire era frío y olía a tierra húmeda y óxido. Kate estaba justo detrás de él, con su pistola en la mano. La cubierta la seguía mientras sostenía el disco duro que contenía su confesión. Su rostro era una máscara de pura adrenalina alimentada por el miedo. Una sombra se movía detrás de él, un guardián silencioso. Sus patas golpeaban suavemente el hormigón. Su viaje fue un tenso y aterrador recorrido a gatas por la oscuridad.
El único sonido era el lejano goteo, goteo, goteo del agua y el sonido de su propia respiración. Después de 30 minutos, Nolan levantó una mano y señaló hacia arriba. Una escalera de hierro oxidada estaba atornillada a la pared, en la parte superior de una pesada rejilla redonda. Nolan la subió en silencio, apretó la oreja contra el metal e hizo un gesto para que subieran uno por uno. Nolan ejerció presión sobre la rejilla, que se levantó con un gemido metálico que se vio ensombrecido por el lejano viento del desierto. Salieron a un mundo de estrellas frías y sombras. El aeropuerto se extendía ante ellos. Era exactamente como lo había descrito Deck. Un enorme hangar negro se alzaba en medio de una amplia plataforma. Las entradas principales estaban cerradas, pero las luces brillaban desde el interior. Al final de la pista de aterrizaje, un gran avión de carga oscuro, un C-130, esperaba en su rampa, una vía de escape visible. Guardias armados patrullaban el perímetro. Allí, susurró el cubierta, señalando una pequeña y discreta puerta de personal en el lateral del hangar que conducía a la planta operativa. La sala de servidores se encontraba en el entresuelo de la segunda planta, con vistas a la planta baja. Nolan no necesitó que se lo repitieran. Era un fantasma que se fundía con las sombras de las luces del aeropuerto. Se movió a lo largo de la valla, una extensión viva de su propia sombra. Un solitario guardia estaba de pie junto a la puerta, pisoteando el suelo para calentarse. Nolan estaba junto a él antes de que el hombre siquiera levantara la cabeza. Fue silencioso, rápido y definitivo. El hombre se desplomó. Nolan dio la señal. Kate, Deck y Shadow corrieron por el asfalto abierto con el corazón latiéndoles con fuerza. Nolan abrió la puerta y se colaron dentro. El interior del hangar era enorme, una catedral de acero y combustible de avión. El avión de cargase cargaba con cajas negras selladas que eran trasladadas por una carretilla elevadora. Hombres con equipo táctico negro. El equipo de Kaylee se movía con brutal eficiencia, sus voces daban órdenes tajantes. Arriba, la cubierta señalaba una oficina con paredes de cristal en la pared, a 6 metros del suelo. Subieron por la escalera metálica. Nolan y Shadow se movieron primero, despejando el rellano. La sala de servidores estaba desbloqueada, y se apresuró hacia la terminal principal. Sus dedos volaban sobre el teclado. Kate estaba a su lado, con la pistola desenfundada, vigilándolo. «Estoy en la cubierta», dijo Thorne. «Su sistema es arrogante, cree que nadie puede tocarlo». Iniciando la transferencia. «Oh, no», sisió Kate. «Es enorme. El servidor está copiando, pero tardará 10, tal vez 15 minutos». «No tenemos 15 minutos», dijo Nolan. Él y Shadow estaban junto a la ventana, una silueta oscura contra el suelo claro del hangar. Observaba a los hombres bajo su mirada que buscaban una cubierta. Habían descrito col rizada en el suelo. Un hombre se detuvo. Era diferente a los demás. Más alto, moviéndose con una fluida gracia depredadora, sosteniendo su rifle con la facilidad de un experto. Este era Col Rizada, el antiguo especialista, el ejecutor. No gritó, simplemente se detuvo, y lentamente, como si hubiera olido un cambio en el aire, ladeó la cabeza y incluso desde esa distancia, fijó la mirada directamente en la ventana de la sala de servidores. Levantó la mano y indicó: «Estamos en peligro». Nolan dijo con una voz aterradoramente tranquila: «Cubrid esa unidad». El hangar estalló, las alarmas sonaron, los hombres gritaron, la puerta metálica de la sala de servidores se abrió de golpe y 2 de los hombres de Cal estaban con ellos antes de que pudieran levantar sus armas. Era una mancha negra y dorada, una fuerza de ira contenida que empujó al primer hombre hacia el pasillo. Nolan se enfrentó al segundo, disparando su arma en ráfagas cortas y controladas. La pelea fue reñida y brutal. Kate puso en práctica su entrenamiento y se puso a cubierto, lo que le dio ventaja a Nolan, pero se oyeron más pasos en la escalera. De repente, una nueva voz se alzó por encima del fuego de las armas. No era un grito, sino una orden fría y clara. Los disparos cesaron, la pesada puerta enrollable del hangar se abrió y un hombre entró. No era un soldado, tenía unos 50 y tantos años, con el pelo plateado perfectamente peinado,
vestido con un impecable traje negro. Era Elias Thorne. Irradiaba una autoridad absoluta y escalofriante. Su rostro estaba tranquilo, casi aburrido, como si le molestara una pequeña incomodidad. Miró el tiroteo en el entrepiso. Vio la cubierta junto al servidor. Vio a Nolan, una amenaza que no había esperado. Entonces su mirada se posó en Kate. Su rostro pasivo se tensó. El cabo suelto era el fantasma que había causado todo este lío. Tú, dijo. Su voz se amplificó por el hangar. Me has causado muchos problemas. Detective metió la mano con calma en su chaqueta y sacó una pistola de plata pulida. No apuntó a Nolan, que seguía en manos de los hombres de Cayley junto a la puerta. Apuntó directamente a Kate. Nolan lo vio. Estaba demasiado lejos. Kate le bloqueaba el paso. «Cuidado», gritó. El brazo de Thorne se extendió. Su dedo se aferró al gatillo. El tiempo se detuvo. La sombra que acababa de neutralizar a su objetivo. Vio la amenaza. Vio a Kate, la mujer a la que había protegido. Vio la pistola. Saltó. No ladró. No dudó. Se lanzó por los aires, un proyectil de pura lealtad que salvó los 3 metros que le separaban de Kate en un salto desesperado. La pistola se hizo añicos. La sombra lanzó un agudo y agudo grito de miedo mortal que atravesó todos los corazones. La bala destinada al pecho de Kate impactó en el hombro del perro, que lo lanzó a un lado. Golpeó el rack del servidor principal con un ruido sordo y nauseabundo y cayó al suelo de acero. Una mancha oscura y húmeda comenzó a extenderse inmediatamente por su pelaje. Silencio. Kate gritó. No era un grito de miedo, era un canto fúnebre de dolor. Elias Thorne se quedó paralizado. Con la pistola aún en alto, su mente fría y calculadora estaba desconcertada. Lo había calculado todo. La traición, la seguridad, la fuga. No había tenido en cuenta este acto ilógico de sacrificio animal. Ese segundo de desconcertante vacilación fue el último. Nolan vio caer a su compañero y se sintió consumido por una ira ardiente, y justo y ardiente. Explotó desde su posición, cruzó la habitación en 3 saltos. No disparó su rifle, golpeó a Thorne. No fue una pelea, fue un final. Su rifle golpeó la muñeca de Thorne, y el sonido de los huesos rompiéndose se hizo eco del disparo anterior. La pistola plateada cayó al suelo antes de que Thorne pudiera siquiera registrar el dolor. La mano de Nolan le agarró por el cuello y lo golpeó contra la pared. Lo levantó. La cara de Thorne se puso morada, con los ojos muy abiertos por el shock que nunca había experimentado. Nolan no lo mató, solo lo mantuvo allí, un juicio silencioso y aterrador, hasta que la lucha desapareció de sus ojos y cayó inconsciente. Deckard, que instintivamente había protegido el servidor con su propio cuerpo durante el tiroteo, miró la barra de progreso. 99%, 100%. Arrancó el disco duro del puerto y lo levantó como un trofeo. Lo entiendo, Nolan, lo entiendo, pero Nolan no lo oyó. La lucha había terminado. Las alarmas seguían sonando. Cale y sus hombres restantes vieron caer a su jefe y se retiraron por completo, desapareciendo en la noche. Nolan y Kate no los vieron. Sus ojos solo estaban fijos en la forma aún oscura en el suelo. Kate ya estaba de rodillas y se deslizó sobre el metal. Sus manos flotaban sobre la herida. Sombra, oh no, sombra, por favor. Nolan corrió hacia ella, dejó caer su arma, su rostro era una máscara de miedo, presionó su mano contra la herida, sintió el flujo caliente y rápido de la sangre. El perro dejó escapar un suave y doloroso gemido. Sus ojos ámbar encontraron los de Nolan. «Quédate conmigo, chico». Nolan susurró. Su voz se quebró. «Quédate conmigo». Las fuertes alarmas eran un irrelevante. El enorme y frío hangar de hacía unos momentos se había reducido a un pequeño y desesperado espacio en el suelo de acero del entresuelo. El mundo de Nolan no era más que la sensación caliente y resbaladiza de la sangre bajo sus manos y la respiración superficial e irregular de su compañera. «No, no, no». Kate estaba arrodillada a su lado, con el rostro cubierto por una máscara de miedo. «Nolan, está sangrando muy rápido». Nolan no respondió a la operadora. El guerrero había desaparecido.
sustituido por el médico. Su concentración era absoluta, su voz ronca y autoritaria. «Aprieta aquí, tan fuerte como puedas», ordenó. Arrancó su propio botiquín de primeros auxilios de su chaleco. Sus manos se movían a una velocidad que desafiaba el horror del momento. Sacó un paquete de gasas de combate y un apósito para el pecho. «Tengo que sellar la entrada. Él está atravesado». Trabajaba con una desesperada y precisa. Su rostro estaba a centímetros de las sombras. Su susurro solo iba dirigido al perro. «Quédate conmigo, chico. No te atrevas a abandonarme. Quédate, Shadow». Gimió un agudo, delgado sonido de dolor, sus ojos ámbar fijos en Nolan. Deckard Ryan estaba paralizado, el pequeño disco duro negro apretado en su mano como una reliquia inútil. Miró fijamente la forma inconsciente de Elias Thorne y luego el charco de sangre cada vez más grande. «Nolan, Dios mío, los hombres de Cale se han ido. ¿Qué hacemos?», llama a Nolan. Gruñó con los brazos cubiertos de sangre mientras envolvía la gasa. «911, policía». «Nolan, no podemos conocer a Kate», dijo su voz temblorosa, pero sus pensamientos volvieron a su sitio. Agarró el teléfono de Deck. «Dame eso. Sé a quién llamar». Sus dedos, resbaladizos por la sangre de Shadow, marcaron un número. «Capitán Rostova, soy la detective Kate Sullivan. Estoy en el aeropuerto Desert Sky, al norte del campo de tiro. Declaro un Broken Arrow sobre un objetivo federal. Tenemos a Elias Thorne. Repito, tenemos a Thorne y tenemos todo su libro de cuentas. Envíen a todo el mundo y...». Su voz se quebró. «Envíen a un médico. Tenemos a un agente herido, un agente K9. Está en estado crítico». Nolan no levantó la vista. Se había quitado la camisa y la había presionado contra la herida, en un intento por detener la hemorragia. Sujetaba a Shadow, lo abrazaba. Pareció una eternidad, pero solo fueron 12 minutos. La noche fuera de la puerta abierta del hangar estaba iluminada por un enjambre de luces rojas y azules, pero no eran coches de policía, sino un convoy de pesados SUV federales negros. Recorrían a toda velocidad el asfalto alrededor del hangar. Las puertas se abrieron de golpe y los agentes lanzaron sus armas al interior. En posición baja y lista, se dispersaron para asegurar el perímetro. Sus movimientos eran una demostración de fuerza abrumadora. Una mujer caminaba entre ellos. Su presencia separaba a los equipos tácticos como el agua. Era la capitana Eva Rostova, una mujer alta de unos 50 años, con el pelo gris acero recogido en un moño severo. Llevaba una chaqueta cortavientos federal y sus ojos agudos e inteligentes abarcaron toda la escena de un solo vistazo. El traficante de armas inconsciente y esposado, el ex Navy SEAL tembloroso, el perro herido y las dos figuras ensangrentadas y agotadas que se arrodillaban sobre él. El detective Sullivan Rostova dijo con voz clara y autoritaria: «Has estado muy ocupada». «Es Thorne», dijo la capitana Kate. Sin apartarla, no le quitaba los ojos de encima a Shadow. «Deckard Ryan, su hombre de logística, tiene el servidor. Está cooperando». Deckard dio un paso adelante, pálido y tembloroso, sosteniendo el disco. «Está todo ahí. Testificaré. Te lo contaré todo, agente». El agente de seguridad Rostova dio la orden de poner a Thorne en pie. «Quiero que lo pongan en transporte». Hace 10 minutos, miró a Nolan. Vio la sangre, los pantalones del uniforme y la mirada de puro y concentrado dolor en su rostro. Vio al perro. Su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Un agente de campo con un trauma se apresuró a acercarse. Nolan levantó la vista. Sus ojos echaban fuego. «Tú no. Necesito un cirujano ahora mismo, un veterinario, o morirá». Rostova no dudó. Encendió su walkie-talkie. «Aquí la capitana Rostova. Voy a requisar un helicóptero de Life Flight. Tengo a un agente K9 en estado crítico. Múltiples heridas de bala. Necesito transporte prioritario al Centro de Emergencias Veterinarias de Las Vegas. Traedme al doctor Eris. Decidle que estamos en camino». Nolan deslizó suavemente los brazos por debajo de su sombra y levantó a su compañero. Se puso de pie, el cuerpo pesado y flácido del perro en sus brazos. Pasó junto a los agentes federales, junto al esposado Elias Thorne,
junto a Decker Ryan. Era un hombre con una misión única y sagrada. Nolan Kate corrió hacia él. No se detuvo. Subió a la plataforma hacia el helicóptero que se acercaba. Las hélices ya golpeaban el frío aire del desierto. La sala de espera era un lugar estéril, olor a desinfectante y cera para suelos. Era el lugar más silencioso en el que Nolan había estado nunca y era ensordecedor. Estaba sentado en una silla de plástico duro, con los brazos todavía manchados y sin camisa. Llevaba 4 horas allí sentado, inmóvil. Kate estaba sentada a su lado. Había prestado declaración ante Rostova. Ahora tenía las manos y la cara limpias, pero seguía llevando el abrigo táctico de Nolan, empapado en sangre. Se había negado a entregarla. Sostenía 2 tazas de café de la máquina expendedora, una de las cuales estaba intacta en su regazo. No habían hablado. No había nada que decir. Todo lo que importaba estaba en la sala detrás de las puertas de acero del quirófano. Finalmente, Kate rompió el silencio. Rostova llamó. Procesar el viaje. Es más de lo que nos atrevíamos a soñar. No es solo Thorne, son los senadores, jefes de policía, mi antiguo compañero. Nolan se limitó a mirar fijamente la puerta. Ella continuó en voz baja. Está bajo custodia federal. Les ha dado todo con su testimonio. Le reducirán la pena. Estará a salvo. Su familia estará a salvo. Nolan asintió con un pequeño movimiento rígido. Eran datos, nada más. La puerta se abrió por fin. Un hombre con un mono gris y la máscara colgando del cuello salió frotándose los ojos. Parecía agotado, pero amable. Era el Dr. Harris, un hombre con fama de realizar milagros quirúrgicos en animales. Nolan se puso en pie en un instante, con todo el cuerpo rígido. Mi perro. El Dr. Harris miró a este hombre intenso, con el torso desnudo cubierto de sangre seca, y esbozó una pequeña sonrisa cansada. La bala había sido devastadora. Le había destrozado el omóplato y había fallado por 2 milímetros la arteria pulmonar. 2 milímetros. Kate contuvo la respiración y se tapó la boca con la mano. Es el médico, dijo. Increíblemente fuerte e increíblemente afortunado. Ha perdido mucha sangre y las próximas 48 horas serán críticas, pero la operación ha sido un éxito. Está estable y descansando. Nolan no habló. Vio visiblemente débil. Sus piernas casi le fallaron. Se apoyó contra la pared. Bajó la cabeza mientras 4 horas de dolorosa tensión asfixiante que lo dejó en un único y silencioso torbellino. Kate dio un paso adelante. Su mano aterrizó en su brazo y sintió el acero enrollado de sus músculos finalmente relajarse. 3 días después, el sol salió sobre el Mojave y tiñó el cielo de tonos rosa pálido y naranja brillante, pero no estaban en el desierto. Estaban en una silenciosa y luminosa sala de recuperación, donde el único sonido era el débil pitido rítmico de un monitor. Shadow yacía en una cama blanda, con el hombro y el pecho vendados y una vía intravenosa en la pierna, pero tenía los ojos abiertos, claros. Cuando se abrió la puerta, su cola dio un único y débil golpe. Nolan se arrodilló junto a la cama, con la mano suavemente apoyada en la ancha cabeza de Shadow. «Hola, amigo», susurró con voz ronca. «Me has dado un susto, no vuelvas a hacerlo». Kate se arrodilló a su lado, llevaba puesta su propia ropa, con la cara magullada, pero los ojos claros, mirando al animal que había recibido una bala por. «Es un héroe», dijo en voz baja. Extendió los dedos y acarició el suave pelaje del cuello de Shadow. «Gracias, gracias por salvarme». Su mano descansaba sobre el pelaje del perro, justo al lado de la de Nolan. El silencio de la habitación se llenó de una cálida paz recién compartida. Entonces, Kate hizo un sencillo movimiento. Deslizó la mano sobre la palma que cubría la espalda de mano de Nolan. Era un gesto de profunda gratitud tácita. Era por su vida, por su sacrificio, por todo. Nolan se quedó en silencio y luego giró lentamente su mano bajo la de ella, entrelazando sus dedos con los de ella. Era un agarre fuerte, cálido y seguro. Se miraron de verdad. Por primera vez, el caos del fuego, la tormenta y el hambre había desaparecido. Todo lo que quedaba era la verdad, su sacrificio y la lealtad del héroe.
Entre ambos se había forjado un vínculo que ninguna bala podría romper jamás. El desierto, el amanecer, brillante y lleno de promesas, se colaba por la ventana. Si esta historia de verdadero valor y lealtad te ha llegado al corazón, compártela con alguien que necesite recordar que los héroes siguen entre nosotros, tanto los que caminan sobre dos piernas como los que lo hacen sobre cuatro. Comenta a continuación y cuéntanos qué parte de la increíble valentía de Shadow te ha emocionado más. Suscríbete a nuestro canal y únete a nuestra familia para no perderte nunca estas historias de esperanza, fe y triunfo del espíritu humano. Rezamos para que Dios bendiga y proteja a todos los que vean esto, que Él te dé el valor para enfrentar tus propios desiertos y que ponga en tu vida un protector leal que te cuide en momentos de necesidad. Si crees en el poder de la lealtad y las segundas oportunidades, responde abajo con amén.